El rigor que las noticias necesitan. En la línea telefónica se encuentra el doctor Alejandro Sánchez, expresidente de la Academia de Ciencias de Morelos, coordinador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2, a quien saludo con gusto para platicar del tema del COVID, del aumento de los casos del COVID. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Preventivo. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Oye, Alejandro, rápidamente, tenemos un minuto antes de irnos a corte y te voy a pedir que te quedes en la línea, pero quiero preguntarte, ¿estamos en un estado de alerta o estamos en una situación que era previsible? Mira, era previsible, a final de cuentas, el virus, o sea, ya desde hace 4 años que lo venimos estudiando, sabemos que es un virus estacional, y ahorita lo que estamos viviendo es el pico de la ola de verano. Tenemos 2 olas básicamente con este virus, la ola de invierno, que ya la vivimos, y la ola de verano, que de hecho ya está superando los niveles de la ola de invierno que acaba de pasar. ¿Estas variantes del virus nos ponen en más riesgo o ya es algo que está adaptándose y a lo que nos estamos adaptando todos? Estas nuevas variantes son más transmisibles, o sea, quiere decir que la gente se infecta más fácilmente, pero los síntomas son menores. Ahora, los síntomas son menores para aquellos que ya han recibido sus esquemas de vacunación y de cualquier manera no hay que menospreciar los síntomas del COVID largo, que eso es lo que más preocupa a largo plazo y no tanto los síntomas a corto plazo que son como de un resfriado común. Correcto. Oye, Alejandro, tengo que hacer la pausa. ¿Te quedas en la línea para seguir explicando este tema del COVID largo y de los cuidados que debemos tener? Claro que sí, aquí los esperamos y los informamos al auditorio. Gracias, regresamos después de... Continuamos con el doctor Alejandro Sánchez, expresidente de la Academia de Ciencias de Morelos y coordinador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2. Oye, Alejandro, nos hablabas que en este momento sí hay cepas, sí hay variantes del virus del COVID, pues más contagiosas, que provocan menos efectos inmediatos y dramáticos, digamos, en menor dimensión, no hay que subestimarlos, por supuesto, pero que donde nos debemos concentrar es en el llamado COVID largo, es decir, en las secuelas. Así es, mira, haciendo hincapié un poquito en esta parte de la afectación a corto plazo, como decía, con la vacunación que ya tenemos y obviamente las exposiciones previas ya hay cierta inmunidad, pero no suficiente para cortar la transmisión del virus. Entonces la gente se sigue enfermando, presentando síntomas mucho más leves, pero aquí hay una cosa que hay que enfatizar y es muy importante, que los menores de edad, sobre todo aquellos menores de 5 años, los entre 0 y 5 años, son los que están teniendo más casos de hospitalización. ¿Por qué? Porque finalmente no ha habido vacunación en ese grupo etario en el país. Por lo tanto, sí es importante hacer el llamado a las autoridades para que se enfoque en la vacunación de estos grupos y obviamente también para el resto de la población con la disponibilidad de vacunas que estén más actualizadas. Por ejemplo, hay ya vacunas que están diseñadas para no las variantes que están circulando exactamente ahorita, pero sí a sus ancestros que son la JN1 y que finalmente Pfizer ya está a punto de sacar en Estados Unidos, ya está aprobada la vacuna y yo creo que veremos lo mismo que pasó el año pasado, que la vacuna llegó aquí a México por ahí de octubre, y que sería un muy buen refuerzo como la vacuna monovalente de la XBB 1.5 que se puso el año pasado o que estuvo disponible, pero sí tiene que ser algo distribuido por el gobierno, no solamente por el particular. Es lo que te iba a preguntar, porque no hay un esquema realmente abundante, ¿no? Ni amplio de manera oficial. Así es, entonces eso es un problema porque finalmente si se pone, aunque esté comercialmente disponible, pues bueno, primero no es una vacuna barata que la gente, que toda la gente pueda adquirir y segundo, no tiene sentido que la vayamos comprando los que podamos a cuentagotas. La idea de la inmunidad grupal es que se haga una vacunación de más del 65%, idealmente llegar a un 85% en el caso de COVID y en menos de 2 semanas a toda la población, ¿no? No, bueno, es complicadísimo, ¿no? Pues sí, pero digamos que esto es una cuestión de voluntad y veremos si esta voluntad existe en la nueva Secretaría de Salud y en el nuevo gobierno federal. Muy bien, ¿recomendaciones? Mira, como te decía, el COVID largo, a final de cuentas, es lo más preocupante porque es una enfermedad inflamatoria. Entonces, ahorita, por ejemplo, han estado saliendo muchos más estudios de todas las complicaciones que esto puede pasar o que puede causar a la gente a largo plazo y sigue siendo una ruleta rusa. O sea, no te puedo decir que todos los que nos enfermemos de COVID vamos a tener COVID largo,
pero sí abona a enfermedades crónicas que tienen que ver con procesos inflamatorios. Ahora, los cuidados es, bueno, si ya me siento mal, en este caso como una gripa, pues lo ideal es no salir para no contagiar a la gente. Si yo estoy vacunado, puedo tener infecciones previas, posiblemente no, pueda resolver la enfermedad rápido, pero lo importante es no transmitirla, porque a final de cuentas puede llegar a una persona que son grupos vulnerables, como mencioné, los menores de 5 años o bien los mayores de 60 años, pero eso sí sería importante que la gente, es muy fácil que subestime los síntomas porque como no son muy fuertes, pues la gente continúa en este esquema, ¿no? El uso del cubrebocas ya se está retomando, sobre todo para en el servicio de salud y eso. Y otras recomendaciones que yo he hecho, pues finalmente desde hace varios años, es que en los lugares que son muy concurridos, negocios o escuelas o lugares donde van a confluir muchas personas y que están cerrados y mal ventilados, hay que invertir en ventilación. Esto puede ir desde tener instalado purificadores de aire, que ya no son tan caros, aires acondicionados con filtro EPA, que de hecho ahorita en el verano ese es el gran problema. Mucha gente se conglomera en lugares cerrados que donde hace calor y van a tener aire acondicionado que recircula el aire viciado que puede tener el virus y es un contagiadero, pero finalmente se puede solucionar con filtros EPA, ¿no? Como se usan ya en algunos lugares, y la otra es cambiar un poco las políticas y tener lugares más ventilados, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Alejandro. A ti, Primitivo, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos hasta